Muy buenas tardes, queridos amigos, fans de Evolucionarios, transmitiendo desde el partido de Evolución, hoy sábado 18 de julio, 5 de la tarde en punto, y vamos a iniciar nuestra conversación de hoy día, que es la reforma de salud del proyecto La Gran Devolución. Como ustedes saben, esta es la cuarta reforma simultánea acerca del proyecto que manejamos desde el partido, gracias a una serie de investigaciones que ha tomado varios años para lograr tener un compacto programa de 5 reformas. Hoy día vamos a explicar este mercado, reforma de la salud, para poder explicar los argumentos a favor de la privatización de este mercado. Ustedes saben que este mercado es regulado, fiscalizado, supervisado y en algunos casos estrangulado, ¿no? Entonces vamos a explicar de manera objetiva qué es el mercado de la salud, cuál es su situación actual, qué proponemos y qué beneficios hay detrás. Ahora, yo quiero siempre hacer un repaso con ustedes acerca de nuestro proyecto, porque seguramente algunos que son nuevos preguntarán, ¿y esta reforma de dónde viene, hacia dónde apunta? Bueno, nosotros señalamos que es un programa que está enmarcado dentro de un paquete llamado Programa Las Cinco Reformas. Este paquete de las 5 reformas responde a 3 principios. Uno es gobierno limitado, ¿no?, que tiene su reforma propia, que es la reforma política. El otro es el mercado libre, que tiene su reforma económica. Y luego viene las 3 reformas sociales, llamadas así por nosotros, que es en el fondo económica, porque son recursos escasos. Y tenemos la reforma educativa, la reforma de la salud, que lo vamos a ver hoy día, y la reforma de las pensiones. Vamos a explicar a continuación lo que tenemos. Vamos a presentar cómo es el mercado actualmente. Nosotros decimos siempre que la reforma de la salud es una reforma inseparable, o sea, todas dependen de todas. La reforma de la salud depende de la reforma económica, depende de la reforma política, la reforma de pensiones y la reforma educativa. Entonces, para conceptualizar bien, este es lo que nosotros vemos en el servicio actual de salud. Los individuos, como ahora se presenta, están de alguna manera aportando de manera obligatoria, bajo ley mala, impuestos, ¿no? Es una extracción obligatoria de recursos que el Estado lo toma y luego lo utiliza para hacer la labor de un empresario de la salud. ¿Qué haría un empresario de la salud? Contratar en los mercados factoriales recursos naturales, que vendría a ser el terreno donde se va a instalar el hospital. Va a contratar mano de obra, en este caso directores, enfermeros, médicos, técnicos y administrativos. Y finalmente contrata maquinaria, equipo, compra, alquila para brindar un servicio completo, y sus gestores, ¿no? Tienen que ser 4. Una de ellas es la empresarialidad, y la empresarialidad corresponde a un designado por el gobierno como director del centro de salud, director del hospital, del policlínico, pero ese es el cuarto factor. Entonces habíamos dicho, contrata recurso natural, contrata mano de obra, contrata capital y por último contrata uno que gestione estos hospitales. De manera que es entregado a los individuos luego de haberle extraído por el bolsillo, por impuestos, le da en servicios. Ahora, son servicios homogéneos. No es que el gobierno esté considerando que los individuos son diferentes entre sí, por tanto los servicios no son siempre iguales. Y aquí lo que se está viendo es que los servicios de salud en cualquier parte del Perú tienen las mismas características, ¿no? Colas,
escasez de medicamentos, postergación de operaciones, sobresaturación de camas de hospital. Hay corrupción interna dentro de los hospitales, que es la de si eres amigo del director del hospital o del médico del hospital, tienes vara y puedes entrar a tener cama, u otros que tienen contactos políticos, puede dar una llamada telefónica al director del hospital y les hace una cama y los manda a los que no deberían mandar a su casa a que se recuperen. Entonces, este tipo de atención médica en cualquier parte del Perú tiene estas características de la homogeneidad en el tratamiento que existe entre el paciente y los servicios de hospital. Entonces, este es el circuito que se cierra de esa manera. Los individuos no eligen, no tienen capacidad de ahorro, por eso no pueden comprar su seguro médico y menos atenderse en un hospital o una clínica privada, y entonces se conforman, porque no tienen más opciones, con recibir esta atención. Para suerte de alguno y para otros será pues todo un calvario poder ingresarlo a darle un tratamiento especial. Así estamos, como estamos, ¿no? Vamos a ver a continuación lo que viene, que es el sistema que proponemos, es el sistema de vouchers. De los individuos, igualmente, mientras dure la transición, que puede ser 2 años, 1 año, depende de la velocidad con que se haga la reforma, eso significa la velocidad con que la gente acepte las reformas, extraerá dinero que lo financiará a los individuos de manera directa con bonos que son otorgados a título personal, no negociable, no se puede vender estos bonos a nadie, es para esa persona y esa persona tiene 2 posibilidades. Compra servicio de salud de manera directa o compra su seguro de salud de manera directa. Lo principal es que el individuo elige qué hospital es el que se va a atender, qué policlínico es el que se va a atender. Y va a escoger los que existen en el mercado. Porque todos estos hospitales estatales que vamos a ver a continuación van a ser transferidos, o sea, dado en propiedad privada, bajo accionariado difundido a los operarios y usuarios. Pero vamos a trabajar qué pasaría con los operarios, cuántos son, a cuánto les correspondería, vamos a ver esa cifra después. La compra de servicios de salud de manera directa es para las atenciones ambulatorias. Se va a hacer una consulta médica, le duele el diente, quiere saber cómo se va a tratar y le paga al médico el valor del bono y ahí le descontará, servirá para una cuenta segura acumulativa, pero lo cierto es que ese documento le sirve para comprar en ese momento una atención médica rápida ambulatoria donde ya sabe cuál es el tratamiento a seguir. En el otro caso, el de la compra de seguro de salud es para atenciones ya donde hay hospitalización, operación, tratamiento de largo plazo, etcétera. Entonces, ese seguro de salud cubre los gastos del hospital, en este caso privado, ¿no? Lo importante es que aquí estamos hablando de libertad de elección. Ya no más financiamiento del Estado directamente a los hospitales para que los hospitales a su vez le brinden los servicios en lo que pueda darle a los individuos. Entonces, esas 2 opciones están presentes en el sistema de transición que manejamos en el Partido de Evolución. Un partido serio que busca la libertad de elegir porque quiere el progreso del país. En el sistema ya final, porque de transición es un periodo, termina, ¿cuál sería el sistema liberal que nosotros proponemos? Aquí funciona lo que llamamos lo natural. Un grupo de individuos quieren comprar servicios de salud y un grupo de especialistas quieren ofrecer servicios de salud. Entre la oferta y la demanda le corresponde establecer voluntariamente los precios, las modalidades de pago, los horarios de atención, las calidades que necesitan, y esto se cubre con este mecanismo del mercado a través de los precios, la cooperación pacífica y la competencia. El programa de las 5 reformas lo que hace es darle los ingresos bastante altos como para que los individuos cubran sus necesidades de atención médica en este mercado privado. Porque el programa de las 5 reformas, aparte de ser reforma política, hay una reforma económica.
que potencia los ingresos de las personas a través del mercado libre. Se eliminan los impuestos, eso quiere decir que ya no es el impuesto el que va a financiar a las empresas, hospitales, clínicas, sino que se retira el Estado, ya no es el intermediario aquí, el individuo trata directamente con los servicios de salud que otorgan estos hospitales y clínicas privadas. El mercado asegurador financia lo que corresponde a estos tratamientos de mediano y largo plazo, operaciones, hospitalizaciones de cobertura más amplia, y el mercado asegurador paga los gastos de dichos hospitales, porque los individuos lo que hacen es asegurarse normalmente, porque no es que siempre estén enfermos, todos los meses van al médico, sino que pagan unas primas, y el mercado asegurador lo que hace es estimar con esas primas cuánto es lo que va a necesitar cada individuo, de acuerdo a su cotización, de acuerdo a los aportes, la cobertura que va a tener cada uno. Cada uno solicita al mercado asegurador planes de seguro privados conforme a su capacidad económica en términos de ingreso. Entonces se completa aquí el mercado porque ya los individuos, repito, los individuos tienen capacidad económica como para pagar debido al programa Las 5 Reformas que generan ingresos altos. Aquí no hay lo que llamamos la imposibilidad económica de pagar este servicio, lo hay solamente para aquellos que no trabajan, los vagos, parásitos, eso sí no van a tener capacidad de pagar esto. Ya verán de qué manera tendrán que arreglárselas y serán pues las fundaciones, organizaciones privadas que le hagan entrar en razón a estas personas que no quieren trabajar porque no quieren, o en su defecto habrán personas que por su capacidad física no podrán trabajar porque tienen alguna disfunción, etcétera, que no le permite trabajar. Definitivamente va a haber gente, pero que no es la gran mayoría. Acá estamos hablando de una minoría pequeña, lo suficientemente atendible por la iniciativa no lucrativa, caritativa, que se encarga de estas personas que tienen problemas para sostenerse a sí mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que contempla una sociedad sincorreformista. Bien, entonces, esta es la propuesta esquematizada. Ahora pasemos un poco de números para saber cómo anda el mercado. Fíjense que en estos momentos, con el presupuesto actual que tiene el gobierno, dedica de todo su presupuesto, de los 177.000, le prioriza en segundo lugar con 18.000 millones al mercado de la salud, o sea, el mercado estatal, porque trata de jugar a la oferta y la demanda, pero no le sale bien. 18.446 millones asignados para atender las necesidades de salud de estas personas, de las que usan este servicio. Bien, entonces, de hecho, esta distribución que ha hecho el gobierno, que es arbitraria porque es política, la vamos a ver cómo está en el mercado distribuido a través de lo que se llama el sistema integral de salud. Vamos a ver qué pasa con esto. Seguramente muchos ya habrán visto esta cifra, que es 31 millones de personas que están aseguradas bajo el SIS, ¿no? Sistema Integrado de Salud. Cubre a 17 millones. Lo importante es saber que de 33 millones hay 31 que ya están asegurados por algún tipo de seguro. El SIS cubre 17 millones. El Salud cubre 10 millones. Son aquellos que tienen algún tipo de pagos realizados a través de planillas. Los prepagas son los acuerdos entre empresas y mercado asegurador para ver cuál es el tipo de plan que necesita sus afiliados. Las compañías de seguro tienen también su paquete asegurador en la salud. La CPS, que viene a ser otra modalidad parecida a la prepaga, pero este ya es estandarizado. Cada uno escoge el plan que con las coberturas en red 1, red 2, red 3, para aquellos que buscan menores y mayores niveles de cobertura. Las Fuerzas Armadas también tienen su sistema de salud. Y los autoseguros seguramente independientes que facultativamente pagan cada uno sin estar en planilla,
¿Ok? Acá tienen los asegurados distribuidos. Ahora bien, pasemos a ver cómo sería este tema del voucher. El voucher, que viene a ser este bono que habíamos hablado, que puede aplicarlo para una compra ambulatoria de servicios médicos o, en su defecto, para pagar su seguro de salud. Si tomamos esta cifra de los 18.446 millones del presupuesto del Ministerio de Salud, lo distribuiríamos a solamente a aquellos que son de la capa de extrema pobreza que se ha contabilizado en 20.5% de los 17 millones de asegurados, ¿no? Estamos hablando de 3.6 millones. Si tú distribuyes esos 18 millones entre los 3.6 millones, tienes un destino en monto anual de 5.124 soles por asegurado. Equivalente a un pago mensual de 426 soles, lo cual podría pagar de manera holgada un seguro de salud privado. Fíjense que estamos hablando en la transición. Ya se está ejecutando las 5 reformas de manera simultánea. O sea, ya se está bajando el tamaño del Estado. Cuando digo bajando, bajas en funciones, en gastos y en impuestos. O sea, estás reduciendo el tamaño del Estado para aumentar la economía privada de las personas. Porque estás hablando de aumentar los ingresos, aumentar las oportunidades de empleo, aumentar las oportunidades de hacer negocios, aumentar las inversiones. Entonces, cuando tú tienes un mecanismo donde disminuyen los gastos políticos y aumentan las inversiones económicas que le va a dar a las personas finalmente sus ingresos, lo que vas a ver como resultado en el mercado es que muchísima gente van a acceder de manera natural a estos planes privados sin necesidad de estos vouchers. Y por el otro lado, el efecto previsto es que los precios que ahorita están en teoría en 100, supongamos 100 soles vale algo, va a disminuir de 100 a 60. Hay otros cálculos que nos dicen que baja de 100 a 40, pero lo principal es que los precios y costos en la economía en general bajan de 100 a 40, de 100 a 60, pero lo principal es que baja. Este efecto que se llama deflación aumenta la capacidad de compra con los 426 soles. Repito, esa deflación de precios y costos por efecto de las dos reformas económicas las dos reformas, la económica y la política, genera como efecto que los precios y los costos en la economía bajen. ¿Por qué? Porque los gastos políticos del gobierno constituyen dentro de los 100 soles un 40% en impuestos y regulaciones. Esto quiere decir que si ahorita tú estás pagando 100 soles por un objeto, recuerda que es 50 o 40 o 60 el sobreprecio que estás pagando por los impuestos que le ha añadido el gobierno a todas las actividades económicas desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena. Es decir, un producto que se utiliza un recurso natural, desde ahí hasta con impuestos. Y todos los impuestos que paga una empresa, impuesto a la renta, es un costo inevitable a pagar en sus decisiones de inversión. Hay impuestos que están a los insumos, que pueden provenir de afuera, que son aranceles. Hay impuestos selectivos que se meten dentro de la cadena, dentro de la malla productiva, como le decimos nosotros en el partido de evolución. La malla se contamina por impuestos y acrecenta el costo y los precios de los productos. Por eso que el efecto que nosotros estamos pronosticando es que los precios y los costos van a bajar de manera que esos 426 soles holgadamente va a poder pagar un plan privado de buena calidad.
Fíjense el número de establecimientos, bueno, casi actuales del MINSA. En el año 2016 tenía 18.000 establecimientos y lo incrementó en 1.000 más, llevando a 19.859. Estos establecimientos van a ser transferidos en la modalidad de privatización popular para los usuarios y para los médicos, para los técnicos, para los enfermeros y los directores. Son 19.000 establecimientos que van a funcionar como empresas que compitan por brindar mejor servicio al menor costo y ser efectivos en su momento. 19.000. Vayan haciendo memoria porque, claro, que yo lo voy a volver a repetir al final, pero va a ser necesario que vayan captando la idea de que esta propuesta no es para favorecer al gobierno devolucionario, es para favorecer la economía popular, porque estos hospitales y centros de salud van a ir en propiedad mediante la modalidad de acciones para individualizar la propiedad y los beneficiarios van a obtener ingresos por la gestión empresarial de estos hospitales, porque son modalidades de servicios que tienen precios en el mercado. Personal del Ministerio de Salud, para que se horroricen cómo está la situación actual del personal, que el 54% del personal del Ministerio de Salud son administrativos. El 30% son médicos y el 16% son enfermeros. ¿Cuántos son en total el personal del Ministerio de Salud? No he podido encontrar más cifras actuales porque así a veces sale y no sale la información que uno busca. Hay que esperar a veces un año para que salga esto. Son 191.000 personas que trabajan en este ministerio. Repito, 54% son administrativos. Van a ver que esto es diferente en el caso de salud. En el presupuesto de salud, que ustedes saben que es una entidad mixta porque los fondos directamente aporta el empleador, que es el 9% de la planilla, directamente. ¿Quién lo administra? La gestión es medio política, medio privada, en el sentido que la parte del presidente es nombrado por la presidencia del Consejo de Ministros y el resto de directores son representantes, uno de la CONFIEP, uno de los sindicatos, uno del Ministerio de Salud, uno de, creo, de los gobiernos regionales, uno del gobierno municipal, etc. Entonces hay una gestión entre privado y estatal. Vamos a ver cómo están las cifras aquí. Tenemos 11 millones asegurados en el año 2017 por salud. Ahora bien, queremos proyectarnos qué pasaría para el año 2020 con estos 11 millones, cuántos serían al final, y con una aplicación del 1% de crecimiento anual desde el 2017 hasta el 2020, estaríamos hablando de 11.483.000, o sea, de 11.1 a 11.4. Estimación de voucher, o sea, ¿qué pasaría si privatizamos de salud? Bueno, hacemos también la devolución de los aportes. Esos 11 millones se devuelve a los 11.4 millones asegurados, le corresponde recibir 1.023 anuales por asegurado, hasta que termine esta transición, porque todo esto es transitorio, no es finalización. O sea, acá es transitorio. Entonces, 85 mensuales, que también puede aplicarse a su aseguramiento privado, ¿no? Recuerde que estamos hablando de las 5 reformas que ya está ejecutándose y que está subiendo la parte económica, los ingresos, las oportunidades de hacer negocio, de empleo. Mucha gente está prácticamente solucionando sus problemas económicos, gradualmente va a ir subiendo los sueldos y salarios conforme vaya aumentando la productividad. Y por el otro lado tienes la disminución progresiva de los gastos del gobierno hasta bajarlo a 5 ministerios, ¿no? Que es lo que hacemos pronósticos, 5, porque justicia, seguridad y obras públicas es lo que más necesita esta economía y no más para darle seguridad en las calles, altos ingresos, muchos y abundantes empleos de calidad y por último, oportunidades amplias de negocios para todos los que quieran emprender alguna aventura empresarial. ¿Ok?
Ya tienen datos del Ministerio de Salud, ya tienen datos del Ministerio de Salud y E-Salud. Por tanto, podemos ir viendo en las privatizaciones de E-Salud, sería más o menos los hospitales son 89 de salud, más 300 establecimientos contratados, seguramente por médicos particulares que tienen sus consultorios, lo cual hace 389 a cifras del 2018. Este número de establecimientos pasaría, si es que es de propiedad estatal, pasaría a ser privado. Personal de salud, miren la gestión distinta. Salud tiene mejor gestión que el Ministerio de Salud porque los médicos y enfermeros corresponde al 84% de los 56.000 que tiene de personal contratado por Salud. Y solamente 16% es administrativo, es decir, poca carga burocrática y más profesionales dedicados al tema de la salud. Estamos hablando de 56.000 a los 190.000 de las cifras del Ministerio de Salud. Principales cifras de la reforma de salud que ofrece el Partido de Evolución: 427 soles del Ministerio de Salud entregado mensualmente a 3.6 millones de asegurados de los más pobres del país. 19.859 establecimientos del Ministerio de Salud entregados en propiedad a 191.778 médicos, enfermeros y administrativos. Por su parte, 85 soles de bono de salud entregados mensualmente a 11 millones de asegurados y 389 establecimientos de salud entregados en propiedad a 56.174 médicos, enfermeros y administrativos. Estas son las cifras estimadas, no son definitivas, pueden subir, pueden bajar, pero esto es el estado de la situación tal como venimos, como ustedes saben, ofreciendo. Como verán, no estamos hablando de construcción, de nuevos hospitales, como hacen el resto de la oferta política de otros partidos, que van a capacitar, que van a gastar en mantenimiento, que van a, no sé, algún tipo de iniciativa estatal donde ofrecen la mejora en los servicios de salud. Nosotros estamos encargando al sector privado, que es el que mejor sabe de salud, porque los políticos como nosotros poco sabemos. Lo que sí sabemos es cómo crear las condiciones para que haya libre competencia, libre mercado, donde el gobierno se dedique a lo que sabe hacer mejor, que es justicia, seguridad y obras públicas, y el resto del mercado le corresponde en sus servicios de salud al sector privado. Y punto. No hay posibilidad de que el gobierno tenga alguna participación empresarial en esto. No sabe. Tienen que grabarse bien. Los políticos y su aparato estatal tiene 6 características que yo en la penúltima señalamos. El Estado usa la fuerza. El gobierno tiene como característica la homogeneidad en su tratamiento, la formalización, la centralización. Entonces, cuando tú tienes esas características y la pasas a un sector privado, es decir, tratas de gestionarla como sector privado, tienes los resultados. Y aquí y en toda parte del mundo. Que lo haga mejor que acá, que lo haga mejor que acá. En Singapur, que lo haga mejor que acá. En República Checa, que lo haga mejor que acá. No significa que esté bien lo que está haciendo. Porque las encuestas de satisfacción, cuando tú le haces preguntas a los que usan el servicio en estos países más desarrollados, le dicen que tienen las mejores servicios. Le vas a preguntar y no están conformes con lo que pagan, que no reciben lo que ellos dan. O sea, ellos pagan bajo impuestos o por algún subsidio que recibe del gobierno, pero su encuesta de satisfacción dice otra cosa. Serán modernos con respecto a acá. Será muy avanzado el sistema de salud con respecto a acá. Pero lo que sabemos es que estas personas que viven allá no están satisfechas con los servicios que reciben del gobierno. Así que esto es porque los gobiernos, al
meterse a hacerla de empresario en un mercado tan sensible como el de la salud, no tengan la capacidad de ofrecer y satisfacer y dejar de alguna manera tranquilos a todos los usuarios de este servicio. Y más aún los que salen perjudicados también son los médicos, los enfermeros, los técnicos, los administrativos, etc. Entonces estamos hablando de un cambio total, ¿no? Cambio total, que se va a hacer en una transición. Bien, voy a presentar algunos argumentos de orden cualitativo que abonan a la privatización de este mercado. Fíjense que en estos momentos el Perú tiene un 6% que está pagando como promedio en los medicamentos. O sea, aun cuando necesitamos medicamentos, tenemos que pagar impuestos para acceder a estos medicamentos. Eso se llama arancel, lo cobra la SUNAT. Entonces nosotros decimos, por efectos de la ejecución de las 5 reformas, estamos hablando de cómo es que ese 50% que estamos pronosticando de disminución está comprendido la eliminación de aranceles. O sea, la SUNAT desaparece en los términos de cualquier regulación, cualquier control a las importaciones. Desaparece. No tiene función en el comercio internacional. Sola manera de registro tendrá que ser pues el Ministerio de Economía, ya no se llamará Ministerio de Economía, se llamará Ministerio de Hacienda, que hará registros de lo que ingresa. Nada más, pero no va a pagar impuestos, no va a realizar algún tipo de licencia para dejar pasar los productos, no. No hay más internamiento, no hay más inspección previa a la expedición, no hay más aplicación de las normativas de la Organización Mundial del Comercio, porque el comercio será libre. Solamente a manera de registro estadístico para la balanza de pagos, solamente se tomará algún tipo de manifestación en un documento donde diga qué cosa está trayendo o qué cosa se está exportando. Nada más, no hay impuesto selectivo, no hay impuesto general a las ventas, no hay impuesto a las importaciones, no hay ningún tipo de franja de precios, nada, absolutamente. Nuestra economía es libre. Va a superar a la de Hong Kong. Además, también pronosticamos la eliminación de los impuestos a esta cadena de valor, mal llamada cadena de valor, pero lo hago por fines didácticos, en que en la cadena de valor significa desde la fábrica hasta el usuario, sufre una serie de impuestos en el camino que se van agregando y que finalmente el precio termina inflándose. Bueno, esto va a desaparecer. Esto es la explicación de por qué va a ser más accesible los precios de los medicamentos en el Perú. Y seguramente, como vamos a tener mucha capacidad económica, lo vamos a poder comprar acá y de otros países van a venir aquí a comprarnos. Otro argumento, los costos que también forman parte del precio se ven disminuidos porque las barreras comerciales, que vienen a ser los procedimientos aduaneros ineficientes, la burocracia administrativa, los impuestos ocultos, la infraestructura comercial, las regulaciones, la licencia, los empaques, que cada cadena, cada parte tiene un costo oculto ahí, desaparecen. Entonces explica también por qué creemos que ese 50% está más que justificado para hablar de un 50% a más en la disminución de los medicamentos, de los precios, etc. Además, gracias a las 5 reformas al mercado libre, los exámenes que se realizan a los medicamentos para determinar cuáles son las patentes, quién es el dueño, etcétera, lo va a manejar el sector privado sin que intervenga una autoridad nacional. Ya hemos dicho que el marco institucional que tenemos nosotros de hacer cumplir la ley es potente, es disuasivo, los pone en vereda a todos.
Porque aquel que se atreve a engañar, aquel que se atreve a hacer el vivo, aquel que se atreva con falsificar medicamentos, le va a caer el peso, todo el peso de la ley, y le va a caer su chiquita a todos estos traficantes de medicamentos que tratan de engañar a los usuarios, a los clientes. Porque aquí el peso de la ley y la institucionalidad en términos de justicia y seguridad va a ser implacable. Porque nos vamos a concentrar justamente en brindarle a la ciudadanía la seguridad de que el mercado funciona tanto para brindar los servicios mayoritariamente honestos, como que se va a castigar a los que cometan algún tipo de falsificación, estafa, fraude en estas cosas. Esto de la falsificación de medicamentos se da en estos contextos de economía súper regulada, porque las personas no pueden pagar. Entonces, como no pueden pagar lo que creen que es lo que van a comprar, entonces falsifican y le quitan esas fechas de expiración para que salga más barato. O sea, también en una economía estatista tiene ese defecto por todos lados. Que medicamentos son falsificados para que sean más baratos y ya vencidos y lo ponen en virtud a la demanda. Que no puede comprar un medicamento que en la farmacia está 100 y él tiene que pagar o paga 10 o 15 o 20 en la calle, falsificado. Eso es lo que se expone en el estatismo. Es lo que le ofrece ahorita la economía actual regulada, súper fiscalizada. Y aún así no pueden evitar eso. También nuestra economía, 5 reformistas, es una economía libre, innovadora, rápida, donde las universidades, las empresas privadas aprueban los medicamentos que tengan esa efectividad, esa seguridad, para tener todos los usuarios de los medicamentos una tranquilidad que lo que está circulando tiene esas propiedades que presenta para curar, disminuir el dolor. Entonces eso lo hace más rápido. Ahorita no lo va a hacer rápido porque es una burocracia que lo tiene DIGESA, la Dirección General de Salud, y tiene muchos expedientes y además debe seguramente haber algún tipo de corruptela para acelerar los papeles, para que salga más rápido este medicamento. Es decir, lo que ya está probado es que el gobierno no sabe nada de estos temas. Son papeleos lo que conoce, son protocolos, son procedimientos. Los que saben están en el sector privado, por eso ganan un montón de dinero ahí. Y también el número de enfermos, el número de personas con patologías, va a disminuir en un gobierno 5 reformistas, porque al estar mejor alimentados, estar en mejores condiciones de vida, y ya no vivir en esteras, ya no vivir sin agua, si no estamos hablando de un gobierno en el cual, gracias a la iniciativa privada, gracias a las inversiones, gracias a los ingresos que genera, gracias a las oportunidades de negocios, gracias a las mayores oportunidades laborales y a los bajos niveles de precios que va a disminuir, obviamente las condiciones y su calidad de vida va a mejorar. Por eso hablamos de que disminuye la pobreza, disminuye la morbilidad, ¿no? Ahora bien, la capacidad económica de las familias aumenta, entran en el mercado a comprar medicamentos a bajos precios, lo cual disminuye el número de muertos gracias a estos tratamientos que están al alcance del bolsillo de las personas y con su seguro médico que ya hemos explicado que es para coberturas de mayor valor. Pero en un ambulatorio van a encontrarlo en las boticas o en las farmacias.
Y ya no va a ser 4 cadenas de farmacias como es actualmente, porque ese es un mercado oligopólico que lo ha creado el mismo gobierno a través de sus regulaciones, sus oficinas como Indecopi, DIGESA, Ministerio de Salud, sus regulaciones externas que tiene con respecto a todas las que vienen como productos importados. Entonces estamos hablando de una disminución de la mortalidad que ahorita debe estar en 1.3, debe estar bajando a 1.0.9. Ahora, las enfermedades no transmisibles que están presentes en toda sociedad, entonces va a haber una disminución porque estas enfermedades que a veces nacen, se degeneran en el tiempo, pueden ser de alguna manera adelantadas en su tratamiento con drogas antirretrovirales, porque son de acceso, como vuelvo a repetir, de acceso económico a los que lo necesitan. Estamos hablando de algún tipo de enfermedades congénitas, enfermedades que nacen y que necesitan tratamiento de largo plazo para desaparecerlo, porque ya desde niños se sabe eso, que tiene, entonces hay que tener esas vacunas que ayuden justamente a crearle la inmunidad al cuerpo humano. Bueno, estos tratamientos que pueden ser ahora imposibles de hacerlo, le dan remedios pero no le dan la cura, pueden ser accesibles gracias a las 5 reformas. Recuerden, 5 reformas es subir ingresos, bajar costos y precios de los medicamentos y cualquier tratamiento médico, y la mayor oferta de clínicas, hospitales, porque no vamos a limitarnos a lo que está ahí. Ustedes han visto que hay 19.000 por parte del Ministerio de Salud y de parte del E-Salud hay 396, pero eso no quiere decir que el mercado se va a quedar con esa oferta de clínicas y hospitales. Eso va a crecer, van a venir inversiones incluso del extranjero, van a venir seguramente los mejores hospitales del mundo a dar servicios aquí. Aquí van a fundar, aquí van a crear, aquí van a construir más hospitales, porque acá la gente tiene capacidad para pagar eso. Así que no estemos asustados con que solamente hay 19.000, no, va a haber miles y miles y miles de hospitales, clínicas que van a venir, incluso van a venir de otros países a hacerse tratamiento acá. O sea, el programa de las 5 reformas es un programa completo para darle oportunidades a todos de vivir en un país mejor, más libre y más económico. Como sabemos, el buen nivel de salud se sostiene sobre buenas condiciones, tanto en la vida como en el tema de la salud. Que esto solamente lo puede ser posible porque como va a dar grandes, altos ingresos, entonces el mejoramiento de la calidad del agua, la nutrición, la educación, todos son vitales para controlar enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el SIDA. O sea, hay más medios económicos que hacen posible que estas enfermedades que son de salud puedan ser disminuidos. Se puede combatir mejor cuando hay más medios económicos, cosa que no lo tenemos ahora. Ahora está sobresaturado en Arequipa los servicios médicos, los hospitales, por justamente esta incapacidad económica que tiene el actual estatismo, inspirado en un programa socialista desde hace décadas, que ha traído, pues, ahora el problema principal que se está enfocando, y mal enfocando porque hay otras enfermedades más potentes, letales contra la vida, que se está mal enfocando para darle prioridad a lo que ustedes conocen. Después, esta economía es una economía que, al ser dinámica, porque el mercado es libre, te genera efectos externos, o sea, las externalidades positivas que tiene una economía es la de innovación farmacéutica. Pero como esto solamente se dan en economías con bastantes ingresos, altos ingresos, solamente puede ser posible en mercados libres, donde el tamaño del gobierno baja sus 3 funciones,
y de manera que ahí las industrias farmacéuticas se instalan donde hay mayor capacidad económica de compra y de inversiones en economías como la que estamos ofreciendo. Así que no se extrañen cuando empiecen a llegar en los primeros años de las 5 reformas las principales empresas para instalar sus laboratorios acá. No es para exportarnos sus medicamentos, sino para invertir acá y realizar innovaciones farmacéuticas, en primer lugar, en países como el Perú. Y además, como una de nuestras como uno de nuestros pilares de las 5 reformas es la propiedad privada, entonces va a ayudar al desarrollo de una industria local basada en una investigación, y eso cubre necesariamente los costos de la innovación, ¿no? Gracias a la propiedad privada. Recuerden que nuestro tema de las patentes solamente es para el dueño, pero la patente no implica la prohibición de que otros puedan comercializar los productos una vez vendidos, porque un producto patentado puede ser vendido en el mercado y esa persona que compra ese producto lo puede revender, y si compra 20 productos lo puede revender a su nombre porque es de él, es de la propiedad privada. Entonces vamos a hablar de una explosión productiva, ¿no? Bien, esto es, para que sepan, la señora que ven ahí en la foto es Margaret Thatcher, ¿no? La líder de la derecha inglesa, liberal clásica para nosotros, un referente. Podemos concluir lo siguiente. Como ustedes han visto, las 5 reformas es un conjunto integral que tiene 5 patas y hemos hablado de la salud. La próxima semana, Dios mediante, hablaremos de la reforma de las jubilaciones y pensiones. En este caso, que nos ha convocado, hemos hablado de la reforma de la salud como una privatización total. No vamos a decir sistema. Sistema es, digamos, es muy interpretable qué se entienda por sistema. Les hablamos mejor de manera clara. Es un mercado. El mercado de la salud debe ser privada. No debe haber mixto que compita el gobierno y sus hospitales con el sector privado. Pero para que las personas puedan comprar servicios de salud, tienen que haber también 2 reformas que vayan en paralelo con las otras 2 más, que es la reforma política con la reforma económica. Y hablamos, la reforma política significa disminución de los gastos del gobierno, que significa menos impuestos, menos regulaciones, menos trabas, la vida más fácil, lo cual es menos leyes, porque las leyes van a permitir bajar estos niveles de injerencia en las vidas de las personas, en la economía y en su vida privada. Y por el otro lado, el aumento de los ingresos vía el mercado libre. O sea, acá está la reforma económica. Cuando tienes un aparato educativo que está cumpliendo, dándole a todos un servicio educativo de calidad, tienes la reforma de la salud que está creciendo también. En el sentido de que la gente está siendo accesibles los servicios para ellos. Entonces puede pagar su salud, puede pagar su servicio de salud o bien con los vouchers, porque si son gente pobre, y en el caso del resto de la población lo puede pagar con sus ingresos altos que van justamente en proporción a la productividad que va elevándose gracias al mercado libre, gracias a la competencia. Entonces, todos los argumentos que he presentado apuntan en ese sentido, ¿no? Que va en la privatización, en la entrega de accionariado difundido a todos los usuarios del servicio, incluyendo médicos, enfermeros, administrativos, directores de hospitales, como forma de compensar los daños ocasionados por el Estado. Por eso se entrega a título gratuito. Eso es lo que yo aspiramos en el partido. No vamos a estar vendiendo. Es una forma de resarcir los daños. ¿Cuánta gente habrá muerto en el estatismo? ¿Cuántos millones por falta de hospitales, de cama, de hospitalización? Bueno, hagamos justicia. Nuestro lema es orden, justicia y libertad. Hagamos justicia, como de derecha que somos,
a compensar estos daños ocasionados por todos los gobiernos socialistas que ha tenido el Perú. Bien, entonces estoy atento a sus preguntas para... que ha tenido el Perú. Bien. A ver, vayamos a algunas preguntas. Sí, por supuesto, Carlos Arena, muchas gracias. Él nos ve desde Guatemala. La privatización de la banca es un elemento importante de la transición. Eso lo tocamos en la reforma económica, con reserva fraccionaria, efectivamente, para evitar la duplicidad y también evitar la inflación, que también lo produce la banca por la reserva fraccionaria. Pero esto es otro tema. Una economía con deflación. Bien. Sobre el tema de la falsificación de los medicamentos se dan porque ahora en estos momentos es caro, ¿no es cierto? Un medicamento es caro. Y es caro porque los ingresos de las personas es bien bajo, todo lo ve caro. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes de estos medicamentos falsificados o adulterados? Te lo ponen al alcance de tu bolsillo engañándolos y eso está mal, porque está poniendo en riesgo la salud de las personas. Pero eso se va a dar siempre en contextos regulatorios y estadísticos. Nuestra solución no es fiscalizar, combatir, eso no es la solución. Lo van a tener siempre esa falsificación. Nuestra solución es de fondo, nuestra solución va por el ataque directo a la raíz del problema. Y es que es el estatismo que hace inviable que la gente pueda comprar a mayores precios porque no pueden pagar lo que las patentes le ponen caro los precios de las cosas. Dice, ¿cuál es la función? Martín Rodríguez, muchas gracias. En un mercado, la función del Estado en un mercado libre es que no hay formación de oligopolio. La formación de oligopolio es justamente en los mercados cerrados. Eso cualquier teoría económica te lo enseña. Cuando hay barreras de entrada, cuando hay regulaciones altas, cuando para hacer negocios hay una valla que tienes que cumplir porque así te lo ha puesto la autoridad, entonces pocos pueden acceder a ese mercado. Y al hacer pocos se forman los conglomerados, así como que la empresa grande se come a la chica. Entonces, esos mercados que están regulados, estrangulados y encima con bajos ingresos, hace inviable que exista más iniciativa privada por esas vallas. Entonces, la solución es el mercado libre. El Estado tiene la función solamente de vigilar que no estés cometiendo fraude. Si cometes fraude, te cae el peso de la ley y la institucionalidad comienza a funcionar ahí. Porque tú no puedes dejar desamparado a los que sufren este tipo de engaños. Tú tienes que estar ahí. Tienes que apoyar, porque él es la víctima y el victimario es el que hay que perseguir con la ley. Entonces ahí tienes el Poder Judicial que es parte de la reforma. Queremos una reforma política porque queremos que el Poder Judicial funcione y sancione a quienes ponen en peligro la vida, la libertad y la propiedad. Dice Pablo, ahora que mencionaste lo de Hong Kong, parte de su éxito se debe a una política fiscal que tiene de no gastar más de lo que ingresa, exacto, y en consecuencia cada año tiene superávit. Si bien la función del gobierno limitado no es generar superávit, pero creo que debería ser una regla. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero siempre que estos ahorros vayan en función de estos fondos que se llaman contingentes. Es decir, tú tienes que guardar por si acaso ocurre una desgracia. No es el ahorro en el sentido que hace lo que hacen las personas, ahorran por situaciones de inversión, porque quiere prever su futuro con mayor seguridad. En el caso del Estado lo tiene que hacer para cuestiones contingentes, solamente, no para invertir a futuro. Y tiene que ir en proporción también a la población, porque obviamente los servicios de seguridad se va a necesitar más justicia, más infraestructura, pero eso es contingente, se usa solamente en casos de emergencia. Entonces no estamos hablando de generar ganancias al gobierno a través de mayores ingresos y menores gastos. No, así no es el tema, ¿no? Creo que en Singapur te obligan a ahorrar a un tipo de AFP y de ahí usas tu atención ambulatoria. Así es, así es.
para enfermedades complicadas, así es. También hay medicina preventiva que si se ve que no te cuidas, entonces tu prima... Exacto, eso es el mecanismo. Nosotros hablamos de un mercado más amplio, ¿no? Un mercado libre, ¿no? Porque la idea es que el gobierno no entre ni siquiera subsidiar, no es su función subsidiar. Porque cuando tú subsidias, generas externalidades, hace que se sobrecargue este sistema porque están recibiendo más gente de lo que debería recibir y el servicio de salud no atiende en función a los aportantes, sino atiende en función a cuánto el Estado pone y cuánto es lo que ha aportado el privado. Entonces, no está recibiendo señales de mercado, sino está recibiendo señales políticas y de mercado, lo cual complica el cálculo, ¿no? De ellos, sobre todo cuando tienen que sacar cuentas y enviarle la factura al gobierno de lo que ha gastado. Vamos a ver si el gobierno hace los deberes de pagar en su momento. El gobierno no es pagador, no es buen pagador. El gobierno no es cajero. El gobierno lo único que puede hacer es recaudar impuestos y gastar. Pero no es una empresa que te paga en su momento. ¿Habrá una regulación antimonopolio obligatoria? La mejor regulación antimonopolio es la del mercado. Abre los mercados, la libre competencia. Los mercados no generan oligopolio a menos que tú los regules. Porque si tú dejas abierto el mercado, van a haber todo tipo de tamaño de empresas. No es que va a haber gran empresa, todo van a ser grandes hospitales, van a haber hospitales pequeños, medianos y grandes. Entonces las economías de escala van a ser seguramente para otro tipo de mercado, para aquellos que quieran pagar menos, y hay otros que se dedicarán al cuidado exclusivo de otro grupo, un segmento de la población, donde no necesita economía de escala y no necesita grandes inversiones y bajar los costos de atención, de operaciones o cosas mayores. No, porque los mercados, al ser descentralizados, no estás hablando de un gran mercado de la salud, estás hablando de muchos mercados dentro de la salud. Mercados para los niños, mercado para los jóvenes, mercado para los adultos mayores, mercado para los deportistas, mercado de salud para los vegetarianos, mercado de salud para los fisiculturistas, mercado de salud para los estudiantes de universidad, mercado, o sea, la diversificación es característica de un mercado abierto y libre. Entonces, ¿cómo se ha formado oligopolios en un mercado abierto y libre? A menos que haya alguien que impida que compitan. Es lo único que puede pasar. Ah, sí, y tiene razón. No siempre los oligopolios, monopolios son malos por sí. Siempre que sean determinados por el propio mercado. Depende, el mercado dice, no, yo quiero que esta empresa se dedique solamente, la mayoría de usuarios del servicio puede decir, me gusta esta cadena, esta franquicia de hospitales. Y por ser una entidad que ofrece buenos servicios, la gente decide irse por ese lado, en su mayoría, ¿no? Entonces, no es que el gobierno ha determinado que sea una cadena, sino que para que sea una cadena en el mercado libre tiene que haber como una especie de unanimidad en los clientes en decidir que ese sea la única cadena. O sea, tiene que hacer su tarea las empresas para ser las únicas y tienen que darle todas las satisfacciones que necesita alguien para convencerlo que sea él, esa empresa la única. En Mercado Libre sí. Dice, explique por favor, Elía Straver dice, ¿qué pasará con los médicos doctores que al ser privatizados, qué haría si no saben el rol empresarial? Muy buena pregunta. Los médicos no necesariamente saben gestionar. Entonces, como lo hacen cualquier empresa privada, donde los accionistas, los dueños de la empresa no saben gestionar, contratan a un gerente para que le gestione la empresa. Los hospitales, al ser de muchos propietarios, entre enfermeros, médicos, directores, usuarios que no saben gestionar, ¿cómo lo resuelve? Abren una gran licitación de servicios de gestión y anuncian que quieren contratar a un gerente y que van a pasar por una serie de evaluaciones para ver cuál de todos ellos es el que ofrece mejores garantías de gestión de esos hospitales. Entonces el mercado va a proveer de aquellos que quieran
ofrecer su servicio al mejor, con los mejores objetivos empresariales, alta rentabilidad, bajo costo, altas utilidades, y el menor cobro posible, ¿no? Eso lo puede hacer, sí lo puede hacer. ¿Cuál es la salida para romper el contrato de estabilidad laboral que tienen los trabajadores del sector salud? Que si es que no quieren ir por el lado de la privatización popular o se creen incapaces de ser accionistas de... Bueno, este es un tema político, ¿no? Para llegar a romper el contrato de estabilidad laboral, tienes que haber convencido que el programa de las 5 reformas es el programa necesario para cambiar la vida. O sea, yo no creo que vamos a lograr el 100% unanimidad, pero para realizar estos cambios necesitas una mayoría que se represente en el Congreso para lograr la derogación de todas las leyes malas, entre esas de la estabilidad laboral que señala Julián Zucasaca. O sea, es un trabajo político. No es que estás entrando por como se dice, por los palos, te estás adueñando del poder y vas a hacer estos cambios cuando no tienes la base popular, no tienes la base política para realizar los cambios. Entonces no vas a poder lograr hacer los cambios porque la mayoría, al no conocer tu propuesta de las 5 reformas, entre ellas la reforma de la salud, se va a oponer porque desconoce, no le has explicado, no le has compartido, como lo estamos haciendo nosotros ahora, en qué consiste las 5 reformas. Entonces lo estás agarrando desprevenido y entonces las personas seguramente se van a dejar llevar por todo el lagrimeo que van a hacer estas personas que se van a oponer a las reformas. Por eso nosotros no estamos con la desesperación de llegar a como sea, ¿no? Al poder y hacer esta reforma. No, no, un ratito. Primero, hagamos conocer a nuestros compatriotas del programa de las 5 reformas, explicándole punto por punto, explicándole los pros y si hay contras, se lo explicaremos. Que esto van a ser las medidas, y así va a ocurrir de esta manera, el qué y el cómo. No es el qué, sino el cómo también. Para que esté seguro sobre lo que va a votar. De manera que si nos mandan a representarlos en el Congreso, que esa es la principal función que vamos a hacer, es derogar las leyes malas, que por ahí es donde es el trabajo que se va a hacer. Se va a poder hacer las 5 reformas. Las 5 reformas no se hacen sin derogación de las leyes malas. Las 5 reformas es un conjunto de derogaciones de leyes malas. No es que la derogación de la ley malas no tenga nada que ver con las 5 reformas. No. Y hemos explicado. Las 3 patas del proyecto político es tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales que están dictando cómo debemos gobernar el país. 2, derogar las leyes malas, todas estas leyes de estabilidad laboral. 2. Y 3, ejecutar el programa de las 5 reformas. Pregunta de Dani Chigne, muchas gracias. ¿Cómo funcionaría la repartición de acciones cuando los títulos de propiedad sean entregados a los administrativos de los hospitales? Y también si hemos visto que que en la salud pública está ocupada por una saturación administrativos. No, sí, definitivamente hay que entregarles, como a los médicos, como a los... Sí, 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 no, no, yo no creo que tengamos que hacer, salvo pues que sean, que estén pues en dos entidades del Estado, ¿no? Trabajando. Bueno, eso sí, pues, pero digamos a los que han tenido casi toda una vida dentro del sector estatal y no son personas que han tenido algún cargo político, etcétera. O sea, me refiero a que el aparato administrativo no tiene poder de decisión. Si están ahí, si habrán entrado o no han entrado por vara, por desesperación, porque no tenían oportunidad en el sector. Es decir, yéndonos a cada caso, averiguar a quién sí, a quién no, no nos va a conducir a nada bueno. Trabajemos con lo que hay. Ok, van a ser mucho más administrativos, sabemos que en el sector salud ya hemos visto esto. ¿Correcto?
Y así han estado trabajando también los médicos con este grupo de personas. Porque finalmente, todos debemos ser responsables de nuestros actos. ¿Ok? Estamos compensando los daños. El hecho de que un administrativo esté en el sector salud no implica que ese sea su ideal. Probablemente no haya tenido oportunidades en el sector privado. Por eso que hacer distinciones a quién sí, a quién no. A mí, por lo menos, personalmente, no me gusta la idea de hacer discriminaciones para saber qué administrativo se merece la acción, quién no, ¿no? Vamos a asumir como un borrón y cuenta nueva. A partir de aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. No sé lo que tú has hecho hacia atrás, pero sí sé que eres administrativo. Así que recibe tu acción, decide qué gerente vas a elegir y todo lo que ingresa por concepto de ingresos, o sea, de dinero que entre, ok, bajo tu cuenta y riesgo. Pero no le pidas nada al gobierno. Eso sí. La propiedad, perdón, no sé si he terminado. A ver, si hemos visto que en la salud pública está, sí, lo mismo, la misma respuesta para tu segunda pregunta, Dani Chigne. La propiedad de los hospitales, ¿qué pasarían a los trabajadores del mismo hospital como la reforma educativa? Sí, así es. En este caso no habría un peligro de quiebra a los hospitales. No, a ver, repito. Las empresas, tanto como las de educación, como las de la salud, y si es que hay de pensiones, activos que se tengan que administrar, no necesariamente tienen que gestionarlo los mismos que son dueños. Recuerden las empresas privadas. Las empresas privadas hay gente que entran con capital, pero no entran a gestionar. Entonces, si están recibiendo un activo y entre ellos van a ver gente que conoce algo que no conocen y no están en capacidad de poder administrar porque nunca en su vida han sido administradores ni empresarios, tienen la posibilidad de ir al mercado y contratar gerentes, porque hay mercado de gerentes, para que le gestione su activo, porque el hospital es un activo. Lo que pasa es que hay que hacerlo reproducir en forma de dinero. Por eso que las enfermeras no van a gestionarlo, no lo van a hacer los médicos. Los médicos pueden trabajar ahí si quieren, pero lo que sí puedes es hacer es contratar servicios gerenciales. Y te puedes asesorar por empresas que pueden ayudarte a escoger cuál es el gerente con mejor aptitud y actitud para que gestione tu hospital. Y no te estoy hablando que tú, estás hablando de un colegiado donde también hay accionistas como tú preocupados. Entonces saben que el mercado va a tener que obligarles a competir. Entonces tienen que escoger al mejor, no al pariente como es ahora, ¿no? Que ahora por una cuestión de politiquería se escoge al pariente para que gestione un hospital del Estado. Ya saben en qué acaba esto. ¿Qué opinas de la propuesta? Dice Leon Paliza, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre la propuesta donde las enfermeras puedan crear su centro médico donde brindar atenciones ambulatorias para enfermedades donde los síntomas y los tratamientos son conocidos, por lo que el equipamiento son de bajo costo? El mercado es libre, ya saben. El mercado es libre no significa eres libre para que se te dé hacer toda la gana. No, una vez más repito. El mercado es libre para hacer el bien, no para hacer el mal. Para eso hablamos de institucionalidad. Para eso hablamos de reforma del Poder Judicial, reforma de la Policía Nacional del Perú, reforma de las Fuerzas Armadas. Porque queremos darle la seguridad, la tranquilidad de que no hay abusos. Y necesitamos jueces probos, necesitamos policías de alto nivel para que combaten el crimen, el engaño, el fraude, las organizaciones criminales, para que sepan prever, para que sepan detener, para que sepan adelantarse a cualquier tipo de situación que pongan en peligro la vida. De eso estamos hablando. Mercado libre en lo que puedas hacer el bien, no en lo que puedas hacer. No es libre de hacer el mal, es libre de hacer el bien. Mercado libre de hacer el bien. No es libre de hacer fraude, no. Por eso la institucionalidad tiene que disuadir eso. Entonces yo, por lo menos pienso que sí, las enfermeras pueden crear. Pórtense nada más bien, tienes el mercado libre, la cancha libre, haz
Haz el bien a tu prójimo, tiene los incentivos económicos para ganar, el único impuesto es el de las ventas, no hay impuesto a la renta, toda tu plata va a ser para ti, y el impuesto a la venta va a significar para financiar la justicia y la seguridad de obras públicas. No va a haber regulaciones. La única regulación que hay es la regulación política a la vida, la libertad y la propiedad. Tú no puedes quitarle la vida a las personas, tú no puedes engañar a las personas. Es la ley negativa, en el sentido de que más leyes hay en el sentido no lo hagas que lo hagas. Por eso que ahora está al revés, acá las leyes son para cómo debes hacer las cosas, no. Y Martín Rodríguez, muchas gracias. Pero dicen que la salud en Suecia es de calidad y gratis, este modelo estatal, muchos quieren en Perú. ¿Es posible? De que todo es posible en el sentido estatista. Ya tú estás viendo que en la pobreza hay estatismo. En Suecia la salud es de calidad, sí es de calidad. ¿Y por qué llega a ser de calidad? ¿Porque son pobres o porque son ricos? Entonces, si estás hablando de un país rico que se puede dar el lujo de tener hospitales estatales y que la gente lo pueda pagar, eso no significa que esté bien, porque las personas pueden pagar su educación, su salud, no tengas que decirle al Estado, dame a mí, obliga al otro a que dé también. No, eso no está bien. Y que no haya en el mundo un modelo así como nosotros no quiere decir que invalida nuestra propuesta. O tú quieres que recibir servicios de hospitales estatales. ¿Te gusta la idea o te gusta escoger, sabiendo de que los hospitales en esos lugares podrán ser mejores que los de acá, podrán ser más modernos que los de acá, pero pregúntale en la encuesta de satisfacción a esos usuarios si es que están conformes, si su nivel de satisfacción es que digamos, digan, no, yo prefiero el estatismo. No, un ratito. Una cosa que lo hagan los otros, que sea de calidad, no implica que esté bien. Además, ellos pueden darse el lujo porque han acumulado riqueza y pueden pagar eso, porque los ingresos todavía son altos ahí. Pero no es que el estado de bienestar genera mejores niveles de vida. No, el estado de bienestar es el estado que se encarga de la salud, la educación. No es que da bienestar, es que el mercado puede pagar esos lujos de darse el bienestar de que un estado lo administre porque el estado tiene fallas estructurales. Recuerde que los incentivos políticos no son igual que los incentivos económicos, tienen fallas, desperdician porque no tienen la propiedad privada como un elemento a tomar en cuenta, es propiedad del Estado. Entonces la gestión privada versus una gestión estatal, la privada está demostrada que es más económica, más flexible, menos monopólica, más variada, no usa la fuerza, usa la persuasión. Álvaro Vargas, muchas gracias. ¿Tiene alguna estrategia como partido, sea por redes sociales u otras, para que su mensaje llegue a la mayor cantidad de personas? Por lo menos ahorita, en estos momentos, la estrategia es red, que es lo más económico y es potente. Ya tenemos unas estadísticas que nos arroja que el 66% del 66%, la clase C en el nivel socioeconómico tiene acceso a las redes. La B tiene el 76, la C tiene 66. Y la B, y la D tiene menos de la mitad. ¿Cuántos están interconectados en el Perú? 65%. De que hay que saber utilizar las redes, sí, eso es lo que vamos a hacer. Mejorar nuestra llegada del mensaje a través de redes, por ahora. La consecuencia después de ese trabajo de muy bien hecho las campañas es que solito vamos a salir hacia los medios tradicionales sin que nos cueste plata. Las redes primero y luego lo tradicional. Lo gratis no existe, exactamente, Pablo. Es recibir activos, pero que otros carguen con los pasivos. Así es de inmoral, exacto. Bien, queridos fans de Evolucionario, muchas gracias por estaban muy bien hechas.
por mi parte, entonces he acabado. Y la próxima semana a las 5 de la tarde los espero acá en nuestro canal del Partido de Evolución en Facebook Live. Entonces, recuerden que el día miércoles también nos vemos con Juan Ugaz para temas de coyuntura y desarrollarlo con algún invitado que vamos a tener esta semana que viene. Muchas gracias y me despido y que tengan un lindo fin de semana. Gracias.